Durante años, muchos de nosotros hemos vivido con la sensación constante de estar atrapados. No en una cárcel física, ni siquiera en un trabajo sin sentido o en una rutina agobiante. La verdadera prisión ha estado siempre dentro de nosotros. Esa voz interior que repite, en silencio, que no somos suficientes. Ese impulso constante de postergar lo importante. Ese miedo invisible que se disfraza de pereza, de justificación o de lógica para evitar que demos el siguiente paso. Nos han enseñado a buscar enemigos afuera. A culpar a las personas, al sistema, a la falta de tiempo o de recursos. Pero lo que rara vez se nos dice es que el mayor obstáculo que enfrentamos cada día no es externo. El verdadero enemigo somos nosotros mismos. Ese enemigo vive en nuestras dudas, en nuestra falta de acción, en nuestros patrones repetitivos. Vive en las promesas que no cumplimos, en los sueños que dejamos para cuando sea el momento, en las decisiones que evitamos por miedo al fracaso o al juicio. Esta no es una conclusión nueva. De hecho, fue comprendida profundamente por dos grandes corrientes del pensamiento humano, el estoicismo, desarrollado en la antigua Grecia y Roma, y la psicología profunda del siglo XX, especialmente a través de las ideas de Carl Gustav Jung. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió que el alma humana se fortalece cuando decide no dejarse perturbar por lo que escapa a su control. La libertad, decía, se encuentra en el dominio de uno mismo, no en la manipulación del mundo exterior. Por su parte, Carl Jung nos enseñó que una gran parte de nuestra vida está dirigida por el inconsciente. Aquello que no reconocemos en nosotros mismos, nuestras inseguridades, frustraciones, rabias, deseos reprimidos, termina proyectándose en el exterior. Jung llamó a esta parte oculta de la psique la sombra. Todo lo que negamos o rechazamos en nosotros mismos pasa a formar parte de ella. Y cuanto más la ignoramos, más influencia tiene sobre nuestras decisiones y comportamientos. La clave, entonces, no está en escapar de nuestros miedos, sino en mirarlos de frente. No se trata de eliminar las emociones que nos perturban, sino de entender su origen. No se trata de superar nuestras debilidades por la fuerza, sino de integrarlas como parte del proceso de crecimiento. En este documento, proponemos un camino hacia la transformación interior real. Un camino que no se basa en motivación pasajera, ni en frases inspiradoras vacías, sino en principios sólidos y universales que han resistido la prueba del tiempo. Durante las próximas secciones, exploraremos 8 pilares fundamentales que combinan la disciplina y claridad del estoicismo con la profundidad psicológica del pensamiento de Jung. Estos pilares no buscan convencerte de nada. Su objetivo es confrontarte con verdades que quizás has evitado por años. Antes de continuar, es necesario un acto simbólico. Un gesto simple pero poderoso, el compromiso consciente con tu propio desarrollo. No puedes comenzar este viaje si no estás dispuesto a mirar con honestidad tu realidad actual. No puedes cambiar si sigues actuando como si todo estuviera bien, mientras por dentro sientes que algo está apagado o incompleto. Por eso, el primer paso es declarar tu intención. No ante los demás, sino ante ti mismo. Si estás leyendo esto con el corazón abierto y la mente dispuesta, detente por un momento y hazte esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a enfrentarme a mí mismo? Si la respuesta es sí, dilo en voz alta. Escríbelo. Guárdalo en algún lugar. Esa declaración es el umbral que separa al espectador del protagonista. Del que observa su vida, al que toma el control de ella. Este no es un camino fácil. A medida que avances,
te encontrarás con partes de ti que no te agradan. Tendrás que reconocer verdades incómodas, revisar heridas antiguas, cuestionar hábitos y creencias que llevas arrastrando desde hace años. Pero también, si sigues adelante, descubrirás una fuerza que quizás no sabías que existía dentro de ti. Una fuerza que no depende de las circunstancias. Una claridad que no necesita aprobación externa. Una paz que no está basada en evitar el conflicto, sino en atravesarlo. Estás a punto de iniciar un proceso de transformación que va mucho más allá de la mejora personal. Este viaje no busca convertirte en una versión mejor de ti mismo en términos superficiales. Su propósito es mucho más profundo, ayudarte a recordar quién eres antes de que el miedo, la cultura y las heridas te lo hicieran olvidar. Aquí no te hablaremos de éxito rápido. Aquí hablaremos de carácter, de propósito, de reconstrucción desde el centro de tu ser. Cada uno de los próximos capítulos será un desafío, una invitación a profundizar y a actuar. Porque el conocimiento sin acción es solo información. Pero cuando aplicas lo que comprendes, cuando actúas desde la conciencia, comienzas a vivir desde el poder. Y ese poder, el verdadero, no se encuentra dominando a otros. Se encuentra en quien ha aprendido a dominarse a sí mismo. Vivimos creyendo que la mayor parte de nuestros problemas vienen de afuera. Pensamos que si las cosas fueran distintas, si tuviéramos más tiempo, más apoyo, más dinero, menos obstáculos, entonces podríamos avanzar. Podríamos crecer, sanar, cambiar. Pero hay algo que casi nadie nos enseña y que muchos pasan toda la vida sin descubrir: la mayoría de los límites que enfrentamos no vienen del mundo exterior. Vienen de nosotros mismos. La lucha más difícil no es contra otros. Es contra nosotros. Contra nuestra voz interior que duda, que sabotea, que retrasa. Contra nuestra resistencia a lo incómodo, a lo incierto, a lo nuevo. Ese enemigo invisible, el que te impide hacer lo que sabes que necesitas, está dentro de ti. Y mientras no lo reconozcas, seguirá ganando. Carl Jung lo explicó con una claridad brutal. Él hablaba de la sombra, esa parte oculta de la personalidad que todos llevamos, compuesta por todo lo que rechazamos de nosotros mismos. No es algo maligno ni extraño. Es simplemente lo que no queremos ver, nuestras inseguridades, nuestros miedos, la envidia que negamos, la pereza que justificamos, la rabia que contenemos, los deseos que escondemos. La sombra no desaparece por ignorarla. Al contrario, cuanto más la negamos, más poder toma. Se esconde detrás de nuestras decisiones, se filtra en nuestras relaciones, sabotea nuestras metas. Nos hace repetir ciclos. Nos hace culpar al mundo por lo que no hacemos nosotros. El estoicismo, muchos siglos antes, ya hablaba de algo parecido. Para los estoicos, los verdaderos enemigos del ser humano no eran las guerras, ni las enfermedades, ni la pobreza. Eran sus propias pasiones mal gobernadas, la ira, la ansiedad, el miedo, el orgullo. La clave, decían, era dominar el interior para dejar de ser esclavos del exterior. Marco Aurelio escribió que si algo externo te hiere, no es eso lo que te afecta, sino el juicio que haces sobre ello. Y tenía razón. La mayor parte del sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. De cómo lo convertimos en carga, en drama, en excusa. Si una persona te critica, no te hiere la crítica. Te hiere lo que tú piensas que significa esa crítica. Si cometes un error, no es el error lo que te frena. Es el juicio que haces sobre ti mismo. Es la conclusión automática: fallé, entonces no soy capaz. La mente crea historias,
Y muchas veces esas historias son mentiras. Pero si no eres consciente de ellas, las crees. Y si las crees, actúas desde ellas. Y si actúas desde ellas, confirmas tus miedos. Así se repite el ciclo. Por eso el primer paso para cambiar no es buscar respuestas afuera. Es mirarte con honestidad. Es dejar de justificar lo que ya sabes que no te sirve. Es reconocer que muchas veces tú mismo te estás frenando. Y no para culparte. No para castigarte. Sino para recuperar el control. Nadie puede cambiar lo que no reconoce. Mientras sigas diciendo que el problema es el otro, que no puedes porque no es el momento, que estás esperando a sentirte listo, estás entregando tu poder. Estás cediendo tu vida al miedo. Mirarse hacia adentro no es cómodo. Requiere valor. Pero también es el único camino real hacia la transformación. Porque cuando ves tu sombra y decides enfrentarte a ella, algo dentro de ti cambia. Ya no actúas por impulso. Ya no reaccionas desde el dolor. Ya no eres esclavo de lo que temes. ¿Cómo se empieza este proceso? No necesitas nada complejo. Solo necesitas presencia. Necesitas detenerte y hacerte preguntas reales. ¿Qué parte de mí estoy evitando mirar? ¿Qué excusas repito una y otra vez? ¿A qué decisiones le estoy huyendo? ¿En qué momentos me saboteo sin darme cuenta? Escribe las respuestas. Léelas en voz alta. No huyas. No inventes justificaciones. Solo observa. Porque en esa observación honesta comienza la liberación. Jung decía que lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Y tenía razón. Porque si no ves tu miedo decide por ti. Si no ves tu herida, actúas desde ella. Si no ves tu patrón, lo repites. Pero si lo ves, puedes elegir. Y si eliges distinto, rompes el ciclo. El primer pilar de este camino es aceptar que tu mayor enemigo no está afuera. Estás tú contra ti mismo. Contra tu versión dormida, reactiva, conformista. Pero también estás tú a favor de ti. Tú con conciencia. Tú con intención. Tú con propósito. Hoy puedes empezar a tomar ese lugar. Puedes dejar de evitarte. Puedes decidir mirar tu sombra no como enemiga, sino como parte de ti que necesita ser integrada. Hazlo en silencio si quieres. Hazlo con palabras simples. Pero hazlo. Porque la transformación no empieza con grandes actos. Empieza con una decisión interna, la de no seguir huyendo de ti mismo. Y esa decisión, aunque nadie más la vea, puede cambiarlo todo. Desde pequeños nos enseñan a no mostrar lo que sentimos. Llorar está mal visto. Enfadarse es peligroso. Tener miedo es sinónimo de debilidad. Nos han educado para ocultar, callar y fingir. Y muchos lo hacen tan bien, que incluso llegan a convencerse de que no sienten nada. Pero el cuerpo sabe. La mente guarda. El alma grita, aunque no sepamos escucharla. Reprimir una emoción no la hace desaparecer. Solo la esconde. Y lo que se esconde, con el tiempo, se transforma en algo más grande. En ansiedad. En insomnio. En tristeza inexplicable. En decisiones impulsivas. En enfermedades físicas. Porque todo lo que no expresamos, lo terminamos cargando. Dominar una emoción no es lo mismo que reprimirla. No se trata de actuar como si nada pasara. No se trata de sonreír cuando por dentro todo se derrumba. Tampoco de evitar todo lo que pueda hacernos sentir mal.
Dominar una emoción es tener la capacidad de reconocerla, comprenderla y decidir qué hacer con ella sin dejar que te arrastre. Carl Jung veía las emociones como mensajeros del inconsciente. No vienen a destruirnos. Vienen a decirnos algo. A mostrarnos una herida, un límite, una necesidad olvidada. Son, en cierto sentido, una forma de sabiduría que no puede expresarse con palabras. Ignorarlas es como romper el termómetro cuando hay fiebre. No soluciona nada. Solo empeora el problema. Los estoicos también hablaban del dominio interior. Decían que el ser humano debe aprender a vivir con serenidad incluso en medio de la tormenta. Pero no confundamos serenidad con frialdad. Serenidad es la capacidad de observar la emoción sin dejar que tome el control. Es poder sentir con profundidad, sin que eso nos destruya o paralice. Marco Aurelio escribió que no es lo que te ocurre lo que te afecta, sino la interpretación que haces de lo que ocurre. Y esa interpretación, muchas veces, está guiada por emociones mal gestionadas. Por ejemplo, si sientes rabia y no la entiendes, puedes pensar que el mundo está en tu contra. Si sientes miedo y no lo aceptas, puedes terminar alejándote de todo lo que te importa. Si estás triste y lo niegas, puede que actúes como si nada, pero por dentro te vas apagando. Dominar tus emociones es aprender a convivir con ellas. Es mirarlas a los ojos y decirles, te veo, te entiendo, pero no vas a decidir por mí. Es poder llorar sin culpa, enfadarse sin herir, temer sin huir. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se aprende a sentir sin ser devorado por lo que sentimos? El primer paso es darle nombre a lo que estás sintiendo. No es lo mismo decir me siento mal que decir me siento frustrado porque no me siento escuchado o siento ansiedad porque tengo miedo de fallar. Cuando le pones nombre a la emoción, dejas de ser su prisionero. La haces visible, concreta, manejable. Es como prender una luz en una habitación oscura. El segundo paso es permitirte sentir. Sin apuro. Sin juicio. Sin querer escapar. Muchos tratan de anestesiar lo que sienten con distracciones, comida, trabajo, redes sociales. Pero eso no cura. Solo aplaza. Sentir no es peligroso. Lo peligroso es no sentir durante demasiado tiempo. Lo peligroso es acumular emociones como quien acumula escombros dentro de una casa. El tercer paso es preguntarte qué hay detrás de esa emoción. Toda emoción guarda un mensaje. La tristeza puede estar hablando de una pérdida que no has reconocido. La rabia, de un límite que no has puesto. El miedo, de una parte de ti que no confía en tu fuerza. Escúchalas como quien escucha a un amigo herido. No trates de callarlas. Trata de comprenderlas. El cuarto paso es actuar desde la claridad. No desde la emoción desbordada, sino desde lo que has descubierto al escucharla. Puede que después de sentir miedo decidas avanzar igual, porque sabes que el miedo no define tu valor. Puede que después de sentir rabia entiendas que necesitas hablar con alguien o cambiar una situación. Puede que después de llorar descubras que por fin soltaste algo que llevaba años pesando. Esto no es debilidad. Es inteligencia emocional. Es madurez. Es poder real. Porque la verdadera fortaleza no es la que niega lo que siente, sino la que sabe manejar lo que siente. Dominar tus emociones es un proceso. No se logra de un día para otro. Pero se empieza con algo simple, con la decisión de no seguir ignorando lo que sientes. Con la intención de conocerte mejor, no para controlar todo, sino para vivir con más paz. Hoy puedes darte permiso de sentir.
Puedes darte un espacio para escribir lo que llevas dentro, para hablar con alguien de confianza, o simplemente para sentarte en silencio y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué quiere decirme esto que llevo en el pecho? A veces, solo con hacer eso, ya empieza a cambiar todo. Porque cuando te escuchas con sinceridad, cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a entenderlo, dejas de ser esclavo de tus emociones. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad. Hay un momento en la vida en que uno tiene que tomar una decisión importante, seguir viviendo desde la comodidad de las excusas o dar el paso valiente hacia la responsabilidad total. Ese momento no siempre llega con claridad. A veces se presenta como una incomodidad interna. Otras veces como una sensación de vacío, como si algo dentro de ti supiera que podrías estar haciendo más, pero no sabes por dónde empezar. El problema no es la falta de tiempo, ni la escasez de talento, ni siquiera los errores del pasado. El problema, la mayoría de las veces, es la historia que nos contamos para justificar por qué seguimos en el mismo sitio. Una historia que repetimos como un mantra: no puedo porque no tengo, no nací para esto, cuando todo esté en su lugar, lo intentaré. Pero lo cierto es que esas explicaciones solo tienen una función: protegernos del miedo a fallar. Nos convencemos de que no actuamos por razones válidas, cuando en realidad lo que hacemos es posponer lo inevitable, la necesidad de cambiar. Carl Jung decía que el ser humano evita enfrentarse consigo mismo porque sabe que ese encuentro puede cambiarlo para siempre. Y ese cambio asusta, porque implica dejar de ser quien has sido hasta ahora. Implica desmontar la imagen que has construido para encajar, para ser aceptado, para no incomodar. Por otro lado, el estoicismo enseña que solo al asumir total responsabilidad de nuestras acciones, pensamientos y decisiones, empezamos a recuperar el control de nuestra existencia. No se trata de culparse, sino de reconocer que el poder personal nace cuando dejamos de señalar afuera y empezamos a mirar hacia adentro. La mediocridad no es falta de capacidad. Es falta de compromiso. Es aceptar vivir por debajo de tu potencial, sabiendo que podrías hacer más, pero eligiendo no incomodarte. Es conformarte con lo que tienes, aunque sepas que no te llena. El problema es que cuando justificas tu inacción, te estancas. Y cuando te estancas, poco a poco te apagas. Al principio son pequeñas cosas. Pospones esa conversación difícil. Aplazas un proyecto que te entusiasma. Evitas mirar de cerca tus hábitos. Y así, día tras día, vas reforzando una identidad que no representa lo que podría ser. La diferencia entre una persona que evoluciona y una que permanece igual no está en sus recursos, sino en su decisión de actuar sin depender de ellos. Hay quienes logran grandes cosas con muy poco, porque lo que tienen lo usan al máximo. Y hay quienes, con todo a favor, no avanzan porque viven atrapados en la queja. Decir no puedo es más fácil que intentarlo. Decir ya lo haré calma momentáneamente la conciencia, pero no cambia nada. Y mientras más lo repites, más crees que es verdad. Romper con la mediocridad comienza cuando eliges dejar de explicarte por qué no puedes y empiezas a preguntarte cómo sí podrías. Cuando pasas del no tengo tiempo al voy a crear espacio. Del no sé cómo al voy a aprender lo que haga falta. Del no soy capaz al voy a descubrir de que soy capaz. No necesitas esperar a sentirte preparado. No necesitas tener el plan perfecto. Solo necesitas comenzar, aunque sea con pasos torpes, aunque el miedo camine contigo. Porque el verdadero cambio no llega cuando todo está listo. Llega cuando decides que ya no vas a seguir siendo espectador de tu propia vida. Y aquí hay algo importante: nadie va a venir a rescatarte. No hay salvadores.
no hay atajos. Lo que estás buscando afuera, dirección, propósito, claridad, está dentro de ti. Pero solo aparece cuando asumes que el único responsable de tu futuro eres tú. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, es que malgastamos mucho. Y lo malgastamos, en gran parte, justificando porque no vivimos como sabemos que podríamos. Romper con la mediocridad es un acto de rebeldía. Es mirar de frente tus zonas grises y decidir que ya no vas a conformarte. Es exigirte más, no desde la culpa, sino desde el respeto a tu propio potencial. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces pospusiste un cambio importante? ¿O cuántas veces prometiste comenzar el lunes y llegó el viernes sin haber hecho nada? No se trata de culparte. Se trata de despertar. Porque si sigues esperando a que las condiciones sean ideales, se te va a ir la vida en espera. Y la verdad es que el momento perfecto no existe. Lo que existe es tu decisión de empezar hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Hoy puedes elegir no seguir justificando tu parálisis. Puedes comprometerte a ser esa persona que actúa, que intenta, que cae y se levanta. Porque lo que diferencia a los que logran cosas extraordinarias no es el talento ni la suerte. Es la constancia. Es la capacidad de seguir adelante incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando te parece que no estás avanzando. No esperes una señal mágica. No esperes que alguien venga a decirte que eres capaz. Demuéstratelo tú. Haz algo hoy, por pequeño que sea, que te acerque a la vida que mereces. Romper con la mediocridad no es un evento. Es una decisión diaria. Una batalla que se gana paso a paso, elección tras elección. Y esa batalla empieza con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Estoy dispuesto a dejar de justificarme y empezar a actuar? Llegamos al final de este recorrido. Y si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso que muchos jamás se atreven a dar, detenerse, mirar hacia adentro y cuestionar quién está siendo. A lo largo de este camino, no buscábamos fórmulas mágicas ni recetas rápidas. Esto ha sido una invitación a reconocer lo que realmente está ocurriendo en tu interior. No para juzgarte. No para exigirte perfección. Sino para ofrecerte la posibilidad de elegir distinto. Has visto que muchas de las barreras que te detienen no están afuera. Están en tus pensamientos, en tus hábitos, en tu forma de hablarte cuando nadie más te escucha. Están en las historias que te contaste tantas veces, que terminaste creyéndolas como si fueran verdades absolutas. Pero aquí va algo importante, si una historia fue aprendida, también puede ser cambiada. Nadie nace con miedo al fracaso. Nadie está condenado a una vida vacía. Nadie está hecho para vivir a medias. Eso es una construcción. Y como toda construcción, puede ser derribada. No con fuerza bruta, sino con conciencia. Con voluntad. Con decisión. La filosofía de los estoicos y la sabiduría psicológica de Jung no son ideas abstractas para leer y olvidar. Son mapas. Herramientas. Puertas hacia una vida más plena, más coherente, más profunda. Ambos coinciden en algo esencial: el ser humano no se transforma huyendo de su dolor, ni evitando el conflicto, ni buscando validación afuera. El ser humano se transforma cuando decide mirar lo que duele y no huye. Cuando empieza a ver sus caídas como parte del proceso. Cuando deja de justificarse y comienza a asumir su camino con responsabilidad. Es en ese momento, y solo en ese momento, donde se abre algo nuevo. Algo más allá de lo que la rutina ofrece. Algo que no depende del éxito externo, sino de una certeza interna.
La certeza de que puedes construir una vida con sentido. No perfecta. No libre de errores. Sino una existencia en la que cada día te acerques un poco más a lo que realmente eres. No lo que otros esperan. No lo que aprendiste a fingir. Sino esa versión de ti que has tenido dormida por miedo, pero que siempre estuvo ahí. Ahora te toca elegir. Puedes cerrar este mensaje y seguir con tu día como si nada hubiera pasado. O puedes permitir que algo dentro de ti se active, aunque sea un poco. Que esa chispa que se encendió no se apague. Que lo que sentiste aquí no se quede en palabras bonitas, sino que se convierta en acción. No necesitas transformarte por completo mañana. Solo necesitas comenzar. Un paso. Una decisión. Un cambio de enfoque. Y si vuelves a caer, porque vas a caer, recuerda esto. Cada caída es parte del proceso. No estás retrocediendo. Estás aprendiendo a caminar con más firmeza. Cada error es información. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferente. No esperes más. La vida no se detiene. El tiempo no va a esperarte. Tu potencial no desaparece, pero sí se apaga si no haces nada con él. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas despiertas. Personas que se conozcan a sí mismas. Que no se escondan detrás de máscaras. Que tengan el coraje de vivir desde su verdad, aunque duela, aunque sea difícil, aunque estén solas en el camino. Y tú puedes ser una de esas personas. De hecho, ya lo eres. Solo necesitas recordarlo. Así que, antes de irte, hazte esta última pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que descubriste hoy? Porque el conocimiento no transforma. Lo que transforma es lo que haces con él. Y eso, depende solo de ti.